Muy buenos días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1, por TV Ciudad.ui y por YouTube también la transmisión en vivo a partir de este momento. 12 grados es la temperatura actual en Capital, bastante frío para lo que venía los días anteriores y ya repasamos el pronóstico de meteorología para las próximas horas. Y vamos a ver hasta cuándo asciende la temperatura. 16 grados, va a seguir relativamente fresco en esta jornada, la mínima fue de 9. El cielo estará algo nuboso, sin perspectiva de precipitaciones, pero atentos que hay un viento bastante interesante, ¿no?, en esta mañana. Mañana jueves 8 de agosto, 5 y 11, las temperaturas irán bajando, esto es para el área metropolitana, sin perspectiva de lluvias. Y el viernes 9 de agosto vuelven las precipitaciones, 4 y 12 grados, las temperaturas relativamente bajas para Montevideo y aledaños. Bueno, eso será el pronóstico de meteorología para estas horas. Muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana. Estuvo movido lo que tiene que ver con el Parlamento, porque por un lado la Comisión de Hacienda y Salud Pública, bueno, estuvo recibiendo a representantes de los Ministerios de Economía y de Salud Pública para abordar lo que es la discusión del proyecto de ley que dará garantías para que el CASMU pueda acceder a un fideicomiso por 56 millones de dólares. Ayer, bueno, como dijimos, recibieron las autoridades. Hubo algunas novedades a la salida respecto a el Ministerio, bueno, quiere imponer distintas condiciones o más poderes a las personas que están interviniendo en la mutualista CASMU. También hubo sesión en la Cámara de Diputados que se cortó a las 20 horas. ¿Por qué? Bueno, quedó postergado el tratamiento de la ley de contenidos de difusión audiovisual, conocida como la ley de medios, porque a las 20 terminaba la sesión. No se pidió prórroga, es decir, por un error de procedimiento, se cortó esta discusión. Los colorados aseguran, como ayer lo dijo el diputado Martín Melassi, que tienen redactado ya un texto de derogación si el presidente de la República mantiene firme el artículo 72 de esta ley de medios. Vamos a estar con ese tema también. Y seguimos en política porque ayer Pedro Bordaberry anunció su regreso a la política. Regreso que también tiene derivaciones a la interna, movimientos internos, sectoriales, que bueno, vamos a estar viendo más adelante. La organización de expresos y expresas políticas nucleados en Crisol van a presentar un proyecto de ley para que las autoridades de la Institución Nacional de Derechos Humanos sean propuestos por la organización, por la ciudadanía, por organizaciones de la sociedad civil y no por los partidos políticos. Sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando de un tema sanitario. ¿Qué pasa con los casos del COVID prolongado? Un tema que está siendo visto, seguido por distintas disciplinas de la medicina de nuestro país y también de Brasil, con encuentros que hacen paramédicos para todo lo que tiene que ver con personal sanitario, ya desde hace más de un año, tocando distintos aspectos de cómo afecta a las infancias, cómo afectan los distintos tipos de vacunas en las personas que quedaron con efectos de COVID prolongado. Esto lo vamos a ver 8:30 de la mañana con el médico neurólogo Federico Preve para, bueno, profundizar en estos aspectos y en otros. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para ver con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real a través de las redes sociales cualquier cambio en la circulación. Movidita la mañana en Montevideo. Les adelantamos que Yugoslavia entre General Hornos y Camino María de Pena, Carlos María de Pena, va a estar cortado hasta las 12 por trabajos de POA en la zona. Minas entre Rodó y Guayabo también va a estar cortado hasta las 2 de la tarde. Berín entre esquina Valle y Ordóñez, el corte será hasta las 5 de la tarde por trabajos de UTE. Y Charrúa entre Gaboto y Emilia Frugoni, el corte será de tarde, desde el mediodía, desde las 12 hasta las 6 de la tarde por trabajos de hormigonado. Va a estar cerrado a la circulación. Y como les decíamos entre los adelantos, ayer estuvo reunida la Comisión de Hacienda con la de Salud Pública del Senado para bueno, comenzar la discusión sobre el proyecto de ley que otorgará un fondo de garantía
por un año al CASMU, justamente 56 millones de dólares. Ayer recibieron a las autoridades del Ministerio de Salud Pública y también de Economía. A la salida de esta reunión, de esta sesión, habló la ministra de Salud, Karina Rando, quien dijo que habría voluntad de los legisladores para aprobar la garantía y que además se plantearon algunas modificaciones para dar más potestades a las personas interventoras de la mutualista. Los legisladores que se expresaron, por lo menos todos los que se expresaron a favor de dar apoyo económico a la institución y, por supuesto, con determinados matices. No todos opinan exactamente lo mismo de cada uno de los aspectos de esta iniciativa, pero en general con la iniciativa están de acuerdo todos los que se expresaron. Ministra, dada la urgencia de la mutualista, ¿le preocupa a usted puntualmente los tiempos que pueda tener el Parlamento para aprobar este proyecto? Sí, nosotros pensamos que lo necesita urgentemente y creo que el Parlamento también lo entendió. O sea que me parece que estamos en concordancia con eso. ¿Desde el Frente Amplio también plantearon apoyar este proyecto de ley tal como vino del Poder Ejecutivo? Lo que se entendió es que están de acuerdo en que necesitamos este proyecto de ley. Sí. ¿Por cuánto tiempo puede ayudar a la mutualista esto? Bueno, la intervención en sí se planifica para un año y pensamos que esto de alguna manera revierta la situación económico-financiera para que no haya un tiempo de que sea hasta dentro de determinados meses, sino que la mutualista pueda seguir caminando sola. ¿Se espera que con la intervención se pueda revertir la situación? Con la intervención y con la ley, porque la intervención sola, sin el dinero, no puede revertir la situación. Así salía la ministra de Salud, Karina Rando, de esta comisión de Hacienda integrado con Salud Pública. Pero hubo otras personas en esa sesión y de este tema nos va a hablar nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, muy buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, Pilar. Buenos días para todos. Como tú bien decías, la ministra de Salud Pública junto a las autoridades de la cartera asistieron al Parlamento para hablar acerca de este proyecto de ley enviado por el Ejecutivo y estamos con el senador José Núñez para conocer la postura del Frente Amplio a propósito de los dichos de Rando. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, ¿hubo tal acuerdo como manifestaba la ministra o existieron esos matices? Bueno, el Frente Amplio ya ha dicho en reiteradas oportunidades que para nosotros es muy importante sostener al CASMU, ayudarlo a que supere esta situación y pueda seguir funcionando y brindando servicios de calidad. Ese es el acuerdo que existe. Luego, en relación al proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, para nosotros, bueno, hay que hacerle algunas modificaciones, ¿verdad? Y bueno, estuvimos escuchando a la ministra y al director de Secretaría del Ministerio de Economía y Finanzas en relación a los fundamentos del proyecto que se nos plantea, porque a priori por la normativa vigente podría entenderse que el Poder Ejecutivo no necesitaba un proyecto de ley del Parlamento. Entonces, bueno, ¿por qué el gobierno entiende que debe aprobarse un proyecto en el Parlamento? Y la fundamentación de los términos. Nosotros entendemos algunas de las razones que expresó el gobierno, pero consideramos que la redacción del proyecto no es adecuada y seguramente vamos a presentar una alternativa, aunque previamente vamos a escuchar a la Federación Uruguaya de la Salud, al Sindicato Médico del Uruguay y a los usuarios del CASMU, que los vamos a recibir la comisión el próximo jueves. Y bueno, y posteriormente, el martes de la semana que viene, la comisión se va a volver a reunir para dar tratamiento y eventualmente aprobación a un proyecto de ley. O sea que el matiz o la diferencia viene por la redacción del proyecto y también nos interesaba que se explicitara cuáles son las competencias de la intervención decretada, ¿verdad? Porque el decreto del Poder Ejecutivo que establece la intervención del CASMU no establece con precisión cuáles van a ser sus atribuciones. Y entonces, bueno, allí la ministra estuvo haciendo una exposición verbal y nos dijo que se estaba trabajando en un decreto complementario que estableciera con precisión esas competencias. ¿Se transmitió darle más potestad a los interventores ayer en la comisión? Bueno, estrictamente la ministra manifestó que los interventores no solo actuarían como veedores, sino que se está considerando que actúen también
participando o con una capacidad de intervenir en algunas resoluciones, porque como hemos dicho tantas veces, estamos de acuerdo en colaborar para que el CASMU salga adelante, tenemos que colaborar en ese sentido. Estamos de acuerdo en otorgarle una garantía del Estado para que puedan acceder al crédito de largo plazo, que es lo que ellos sostienen que necesitan para encaminar su situación financiera, pero queremos tener claro cómo se gasta el dinero, ¿verdad? Y allí, bueno, ha habido críticas, observaciones, planteos desde otros ámbitos sobre los cuales ese es el papel de la intervención, ¿verdad? Justamente asegurar que los dineros que se obtienen a partir de las garantías que ofrece el Estado sean bien manejados. ¿Las modificaciones que pretende plantear el Frente Amplio ya se darán el próximo martes? El próximo martes, sí. La idea es que el próximo martes la Comisión trate y en lo posible adopte una resolución de manera que el plenario, o sea, la Cámara, pueda el miércoles tratar el proyecto de ley y bueno, y luego pasarlo a la Cámara de Diputados, porque comprendemos que hay cierta urgencia para resolver este tema. Cierta no, hay una urgencia real para resolver el tema, ¿no? Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Pilar, así pasaba la postura del Frente Amplio con la palabra del senador Núñez a propósito de este proyecto de ley. Como él decía, van a recibir usuarios, a trabajadores, al SMU y se pretende presentar las modificaciones el próximo martes para darle tratamiento en Cámara el miércoles. Bien, muchísimas gracias, Julián. Nosotros acá seguimos en tema porque también estuvo en el Parlamento el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, quien dijo que no se les comunicó ningún cambio respecto a las potestades que tendrán los interventores de la mutualista y no entiende además cuáles pueden ser estas nuevas potestades. Rodríguez destacó la reestructura del CASMU que se lleva adelante y explicó que los fondos se irán liberando a medida que la reestructura avance. Se está trabajando muy bien con eso, un contador, una colega médica y un abogado. De acuerdo a la reestructura que nosotros planteamos y a medida que vayamos cumpliendo con la reestructura, el gobierno o los interventores, en este caso me imagino que va a ser así, me imagino, antes era con los veedores, era así, me imagino que la intervención será igual, ellos habilitan que se vayan liberando los fondos para ir cumpliendo con los acuerdos que tenemos. La ministra habló de que le habían pedido los legisladores darle más potestades a los interventores. ¿Ustedes qué lectura hacen de esto como directorio del CASMU? Bueno, creo que las potestades ya las tienen, no sé cuáles otras potestades se le puede plantear para dar, porque ellos están trabajando con nosotros, estuvieron en el Consejo Directivo, participaron de él, le hicieron preguntas. Rodríguez afirmó que la mutualista perdió el último mes 300 socios y explicó las características de la reestructura que lleva adelante. CASMU era una institución que tenía 280.000 socios, que perdió 100.000 socios en todo este tiempo, en más de 25 años. En los últimos 10 años había perdido 34.000 socios y en este último periodo siguió perdiendo socios. Por lo tanto, lógicamente, si uno pierde clientes, el personal, digamos, hay un personal que uno tiene que ver cómo lo adecúa a esa realidad y más con los avances de la tecnología. Y eso se ve en el pago de remuneraciones que ha bajado, tanto en el área médica como en el área de funcionarios, pero sin llevar adelante ningún despido. A las 20 horas quedó interrumpida la sesión de la Cámara de Diputados que trataba la ley de medios, el proyecto de la ley de medios. Esto fue por un error de procedimiento que presentaron la moción para extender la sesión, pero lo hicieron fuera de hora. En esta jornada la bancada oficialista va a plantear hacer una sesión extraordinaria que estaría a continuación de la sesión que comienza a las 10 de la mañana, donde comienza el tratamiento de la rendición del proyecto de ley de rendición de cuentas. La sesión extraordinaria para tratar la ley de medios sería, en todo caso, luego de las 20 horas. La de hoy era una sesión normal, ordinaria se llama en el lenguaje parlamentario y por lo tanto en general está previsto que sea de las 16 a las 20 horas. La moción para que se extendiera el horario se presentó fuera de las 20 horas y un diputado hizo mención a que estábamos fuera de reglamento, lo cual es verdad, es decir, no se extendió el tiempo, el horario, en el momento que correspondía. Por lo tanto, lo que correspondía, según el reglamento, era levantar la sesión, que fue lo que hice. Luego de la sesión extraordinaria que tenemos mañana, se convoque a otra sesión extraordinaria para
continuar con el debate de la ley de medios. Es un descuido de la bancada oficialista. Yo recuerdo cuando en legislaturas pasadas el argumento que, por ejemplo, estábamos manejando con algunos diputados que han estado presentes en anteriores legislaturas, una vuelta Jaime Trobo dijo, no se pidió la prórroga, 2003, hay que levantar la sesión, y el Frente Amplio se levantó y se fue. ¿Por qué? Porque no se tomó la precaución de pedir la prórroga antes de las 20 horas. Ahora, esta es una perla más de la ley de medios, ¿no? Nuevamente tenemos una frutilla media rara de digerir, que es que no se pidió la prórroga y se cae la sesión. La candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional, Valeria Ripoll, y su hermana Joana fueron denunciadas en la Fiscalía por una mujer de 86 años y su nieto por amenazas de desalojo y cortes en el suministro de agua en una propiedad horizontal de la que la dirigente Blanca dice ser apoderada. El domingo Ripoll llegó al lugar acompañada por 4 policías, hecho que motivó una discusión registrada en una cámara instalada por la familia denunciante que compartimos en el siguiente video. ¿Me puede decir si puede levantar el interruptor de luz? Porque no tenemos el luz en el corredor porque ella lo apaga de ahí. ¿Interruptor de luz? Sí, lo tiene ahí adentro. ¿Usted tiene un interruptor de luz acá? Bueno, cortamos acá, entonces... Porque la luz del corredor la pagamos nosotros. No podemos tener 2 instalaciones. Perdón, pero una persona que no vive acá tiene derecho a venir a inspeccionar. Yo tengo el papel que me autoriza a mí a venir a hablar en representación. No me si interesa. querés. Bien, perfecto. Martín, Y tú ya no te está sos- preguntando, yo le estoy respondiendo. Si no le interesa, es otra cuestión. Mañana cortamos el agua. ¿Tá? ¿Eh? El agua la cortamos mañana. Viene mañana un sanitario a cortar el agua. Yo te pido, por favor, eso, ¿está? Si me está filmando... Cortarla con qué derecho. Ah, perfecto. ¿Por qué me van a cortar el agua? Mañana, y porque no se paga, y ya tenemos el pedido en el agua, está El agua- hecho el reclamo. Si el ¿Lo tenés? agua se Perfecto. paga todos los meses. Bien, bueno, eso se irá a juzgado. Si yo la pago todos los meses. Buenas noches. ¿Sabés que voy a ir yo, que soy la apoderada de mi abuela y tengo los papeles? Por favor, llévenlo, porque la señora no es inválida. La señora no es inválida. La señora no es inválida. Ella le compró la casa a mi abuela y ella no es inválida. ¿Separado qué? La denuncia contra Ripoll y su hermana establece que ambas permitieron que 2 policías ingresaran al patio de la casa de las personas denunciantes con la intención de que fueran a declarar a la seccional 12 aquí en Montevideo. El abogado Darío Madeiro, que representa legalmente a las personas denunciantes, señaló que una persona allegada a la dirigente política pareció cortar un cable de luz y también denunció a la pareja de la candidata. Ayer la ampliamos contra la señora Valeria Ripoll y su pareja, porque en lo que no sé si a esta altura, y lo determinará la Fiscalía, desde donde venimos de denunciar el abuso de funciones o de autoridad en el caso de los funcionarios del 911 que concurrieron en un patrullero aproximadamente entre las 23:30 y las 0 horas de este lunes pasado, ayer, e ingresaron a una propiedad que no es única y exclusiva de la abuela de la señora Ripoll, que es la propietaria del apartamento, diciendo que se tenían que presentar en la seccional 12 sin ninguna orden judicial que lo avalara. Perdón, Darío, la señora contesta en ese momento, tengo 86 años, no voy a ir a esta hora a la comisaría. Sí, a lo cual la señora Shirley Valeria Ripoll Fraga manifiesta a voz en cuello, más o menos así. El video quedó subido a la denuncia que ampliamos en la seccional 12. Esta señora yo la conozco y puede ir ahora a la seccional 12. Otra cosa grave y que también venimos de denunciar a los efectivos que estaban en el turno comprendido aproximadamente entre las 18 y las 22 horas que nos retiramos en la 12, es que la hermana de la señora Valeria Ripoll, la señora Joana Ripoll, se encontraba curiosamente a la salida de nuestra declaración en sede policial en el patio de la seccional 12. Demasiada coincidencia, ¿no?
Valeria Ripoll respondió a esta denuncia, dijo que se trata de una persecución política y responsabiliza a operadores políticos por esto. Señaló que es un asunto que involucra a su hermana y no a ella y que seguramente en estos días lo tomará el abogado de su familia. En realidad de esto no voy a hablar demasiado. Esto tiene que ver con mi hermana, que pobre es mi hermana y tiene el mismo apellido que yo, y lamentablemente este tipo de persecuciones políticas terminan lastimando a la familia. Este episodio no empezó ahora, empezó hace mucho tiempo, con una situación de mi hermana denunciando una situación de violencia de un señor que vive en la casa del fondo, que fue, si no me equivoco, en enero de este año. Esto no es una novedad, pero está claro que lo que sí es una novedad, que hace un mes soy la candidata a vicepresidenta del Partido Nacional, y lo que me deja tranquila es que si lo que tienen para decir es el número de cuota de un celular que pagué, si tienen para decir que soy como la mayoría de los trabajadores de este país que tienen un préstamo bancario en su salario, si tienen para decir cosas que tienen que ver con la vida de mi familia, significa que Valeria Ripoll no tiene nada que objetarle en su vida. Si esa va a ser la forma de la campaña que plantean distintos operadores políticos, allá ellos, yo no voy a entrar en ese juego. En esta casa que está en donde está el predio de la casa de mi hermana, ahí vive una señora mayor, pero vive un señor de 40 años que es sumamente agresivo, y bueno, mi hermana sufrió agresiones que denunció. A partir de ahí se han suscitado distintos inconvenientes, y bueno, y también mi hermana tiene a mi sobrino que tiene 6 años, que lamentablemente tiene que vivir estos episodios de violencia. Así que bueno, eso tiene que ver con ella, no conmigo. Seguramente en estos días nuestro abogado se encargará de llevarlo adelante. Durante la presentación de su libro El Despegue, el economista Gabriel Odone fue consultado sobre si sería ministro de Economía en un eventual gobierno de Yamandú Orsi por el Frente Amplio, y él aceptaría en ese caso si se lo proponen. Orsi, que estuvo presente en el evento, señaló que tener en su equipo a personas de la categoría de Odone es un lujo. Gabriel es una persona de consulta permanente para los temas de economía, como son otros compañeros más. Por supuesto que yo me nutro mucho, aprendo mucho con ellos. Veremos los próximos meses si es que anunciamos alguna parte del equipo o no. Hay muchas cosas que necesariamente van a surgir después de octubre, pero es un lujo poder tener cerca a alguien como Gabriel, y es un lujo para cualquiera que pretenda tener la responsabilidad, nada menos que de la presidencia de la República, tener gente de la categoría de Gabriel. Odone, por su parte, manifestó que si Orsi se lo propone, sería ministro de Economía de su gobierno. Y nos ponemos de acuerdo sobre lo que hay que hacer y lo que él pretende y lo que yo puedo hacer. Sí, ya lo he dicho, eso sería ministro de Yamandú, que soy una persona a la que aprecio mucho. Por lo tanto, en algún sentido, yo tengo una deuda con la sociedad y por lo tanto, ganas de poder intentar hacer lo que toda la vida dije que había que hacer son infinitas. Después, cómo te va, es producto de casualidades, de suerte o de aciertos. Veremos, pero ganas, seguro. Y Pedro Bordaberry anunció su reintegro a la política y anunció que será candidato a una lista al Senado por el Partido Colorado. En una conferencia de prensa que hizo en la jornada de ayer, dijo que se presentará bajo el lema Vamos Uruguay, y llamó a buscar una mesa de diálogo y un trabajo para atacar la pobreza infantil. Veo que en varias áreas no avanzamos en la agenda de hoy y no veo progresos significativos en los temas que creo son importantes para el país. Quiero traer la esperanza. Hay una gran oportunidad para los uruguayos y quiero ayudar en eso, a los acuerdos necesarios. Tengo vocación de servicio y por eso hoy les anuncio que voy a presentar mi lista, la 10, al Senado por el Partido Colorado y por la coalición republicana. Siempre he sido frontal, creo que me conocen, y honesto en lo que hago. Digo lo que pienso y hago lo que digo. Siento que en estos momentos el país necesita mucho más diálogo, mucho más entendimiento. Voy a tratar de aportar en eso
con humildad y escuchando mucho. Mi campaña va a ser de propuesta, sin distracción en cuestiones menores, sino con concentración en las ideas, en las propuestas y en el debate honesto. El diputado colorado Conrado Rodríguez celebró la vuelta de Bordaberry a la política partidaria y dijo que pueden generarse movimientos internos a nivel de los sectores. Yo creo que es una excelente noticia para el Partido Colorado, para la coalición y para el país. Está fuera de discusión de la valía de Pedro Bordaberry, lo que significa en materia de lo que es su inteligencia, su seriedad, su responsabilidad. Todos coincidimos que fue un gran legislador, un gran senador de la República y fue un exitoso ministro. Por lo tanto, es un hombre que tiene mucho para aportar, ¿no? Y que venga en esta instancia al Partido Colorado, yo creo que es muy bueno porque lo va a robustecer, lo va a fortalecer de cara a la elección de octubre y le va a permitir al partido también pararse de otra manera, ¿no? Tener la posibilidad de poder acceder a la confianza de mucha más gente que hoy por hoy a lo mejor no estaba mirando a nuestro partido. Por lo tanto, yo lo veo realmente de forma muy positiva. Creo que le hace muy bien al partido, le hace muy bien a la coalición. ¿Esto va a llevar a una reestructuración interna de algunos sectores, digo, a la hora de la conformación de una lista, que fue lo que anunció en la jornada de hoy? Posiblemente sí. Obviamente ya hay gente que pretende hablar con él a partir de este anuncio. Va a haber movimientos en la interna de nuestro partido. El presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que dijo que no buscará apoyos individuales de la dirigencia del Frente Amplio de cara a las elecciones de octubre, pero sobre todo pensando en el plebiscito de la reforma previsional. Aseguró que será una campaña de vínculo directo con la población y defendió la sostenibilidad económica de la reforma constitucional propuesta. El Estado deja de pagar alrededor de 1.450 millones de dólares anuales a las AFAP. Por otro lado, el Estado se tiene que hacer cargo de pagarle las AFAP a los trabajadores de las cajas paraestatales que con la ley 20.130 están obligados a estar en las AFAP y eso no se paga. Ahí estamos hablando de aquí a 40 años de más de 5.000 millones de dólares que el Estado no va a pagar en ese caso. Y además, según los cálculos nuestros, se necesita una asistencia financiera para llegar al salario mínimo nacional de un entorno de 460 millones de dólares anuales. Hay que saber que solamente por no cobro de impuestos al patrimonio, a la ganancia, el país deja de recibir 2.000 millones de dólares por año. Hay que saber que los grandes sectores terratenientes, digamos, que se benefician de la exportación de los recursos naturales, solamente aportan a la seguridad social un 1.9%, mientras que el trabajador aporta un 15% de su ingreso. ¿Qué queremos decir? Y sí, para llegar a convertir la seguridad social en un derecho humano fundamental, que la gente se pueda jubilar a los 60, si así lo decide, porque eso es lo que consagra la papeleta, no la obligación de jubilarse, sino de poder tomar esa decisión. Y llegar al salario mínimo, bueno, se precisa cierta asistencia financiera, pero hay maneras que tiene el país de solventar esa cuestión. Nosotros tenemos un cálculo bastante distinto. El abogado constitucionalista Martín Rizzo, que participó del debate sobre la reforma previsional, dijo que se expresó en contra de la reforma y señaló que Uruguay tiene la costumbre de incluir en la Constitución disposiciones que no deberían formar parte de esta norma. Yo hablé de estas constituciones que se pusieron de moda, que eran expresiones de deseos. Esas constituciones son muy malas, las constituciones tienen que ser razonables. Y esta constitución contiene algunas promesas que es altamente probable que no se puedan cumplir. A mediano o largo plazo no se van a poder cumplir. Y esto lo dicen los economistas de todos los partidos políticos. Desde ese punto de vista creo que es altamente objetable esta reforma. No podemos poner en la Constitución cosas que no se van a cumplir. Y después, lo de siempre, en la Constitución en Uruguay tendemos a poner cosas en la Constitución que no tienen que estar. En general, esta reforma no debería estar en la Constitución, aunque también reconozcamos que es una tradición histórica del Uruguay de tener estas cosas. Además, Rizzo agregó que el artículo que se pretende incluir en la ley y que apunta contra las AFAP eliminaría también otras formas de ahorro individual, por ejemplo, en fondos complementarios voluntarios.
COFEP va a realizar un paro a partir de las 9 de la mañana en contra del régimen de certificaciones médicas. La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado considera que este régimen es injusto, inconsulto, ilegal e inconstitucional. Si bien el paro comienza a las 9 de la mañana, cada sindicato definirá hasta qué hora se va a extender esta paralización y a qué hora se retomarán las tareas en los organismos. COFEP advierte que todos los servicios de la Administración Central y servicios descentralizados se verán afectados, pero quedarán guardias gremiales en servicios esenciales de atención a usuarios. La concentración está prevista para las 10 de la mañana frente a la sede de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca, en la calle Uruguay, para luego marchar hasta la sede del Ministerio de Trabajo. Una pausa y a la vuelta de la misma vamos a estar recibiendo al médico Federico Preve para hablar sobre el COVID prolongado y qué avances hay en la materia. Bloque de Medio de Noticias, vamos a hablar del COVID prolongado. ¿De qué se trata y cuáles son algunas de las consecuencias que puede tener? Si son reales, si no son reales, bueno, de esto lo vamos a hablar con Federico Preve, que es uno de los expositores de una de las clínicas Hecho, una iniciativa que agrupa a Montevideo y a Brasilia con un conjunto de médicos y de médicas estudiando las consecuencias del COVID, en este caso el COVID prolongado. Un gusto que estés con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Existe el COVID prolongado? Capaz que es una pregunta obvia, pero bueno, ¿de qué estamos hablando? Bien, sí, existe. Obviamente que también hay un componente social y psicológico muy importante en toda la población, luego de la pandemia, de los 2 años intensos que vivimos de COVID, que pueden exacerbar un poco los síntomas vinculados con lo que fueron esas enfermedades respiratorias. Pero sí, claramente, digamos, hay secuelas o síntomas prolongados luego de una infección por COVID-19, ya sea las infecciones leves o moderadas por el COVID, o también aquellas infecciones graves del SARS-CoV-2, de la infección que requirió CTI, internación prolongada en CTI, también que quedan con secuelas. O sea, hay secuelas leves vinculadas con procesos leves y moderados de infecciosos, y también hay secuelas que son más graves. Pero sí, existe, está solapado también con un gran componente psicológico y social, digamos, que también es como una especie de trauma psicológico vinculado con lo que fue la pandemia y lo que modificó en nuestras vidas durante esos 2 o 3 años. Se han tratado en estos, porque son clínicas que van una vez por mes, en este caso, en tu caso vas a hablar del tema de las consecuencias, digamos, neurológicas. ¿Y quiénes han sido las personas que más afectadas, si es que se puede decir, quienes han sufrido, digo, en edades, por ejemplo, en sexo? ¿Se ha determinado algo de eso? ¿Hay estudios? Bien, sí, hay bastantes estudios. Del 2012 en adelante, digamos, han habido varias publicaciones bastante serias. Obviamente que las personas que han quedado con secuelas más invalidantes, discapacitantes o con algún grado de pérdida de calidad de vida, digamos, en términos de calidad de vida cotidiana, han sido aquellas personas que tuvieron SARS-CoV-2, o sea, infección por COVID grave, y tuvieron vinculados con cuadros graves, particularmente con internaciones en cuidados intensivos y sobre todo prolongadas. Esa proporción igual es una proporción baja dentro de lo que son las infecciones por COVID. Es baja en el Uruguay, digamos, en la segunda ola, que ya teníamos la vacunación plena, fueron muchos menos casos. En la primera ola son bastantes casos, porque ahí, digamos, que la vacunación se dio en conjunto con la primera ola y no se pudo prevenir lo que se hubiera querido. Entonces, digamos, pero son porcentajes que van entre un 10 y un 20% de los casos graves quedan con secuelas que generan grados de discapacidad importantes o dependencia. Bien, ahí tenemos la infección por COVID genera varias cuestiones, reacciones en nuestro cuerpo. Una es un proceso inflamatorio
generalizado, una reacción inflamatoria del cuerpo generalizada muy importante. Esto se secretan sustancias, se activa el sistema inmune y demás, y genera una respuesta inflamatoria también en el cerebro. Y esta respuesta inflamatoria, en casos graves, sumado a que si hay un caso grave con insuficiencia respiratoria y prolongada, hay falta de oxígeno, más o digamos en términos para que se entienda, o hipoxia en el cerebro, y además son cuadros que tienden a tener mayor trombosis, o sea, infartos o microinfartos o trastornos circulatorios. Y bueno, estas tres cosas, un proceso inflamatorio muy potente, un proceso de falta de oxígeno en un tiempo prolongado y con casos graves, y un proceso protrombótico, son los tres principales mecanismos que generan un daño neurológico. De los daños neurológicos, deterioro cognitivo, o sea, pérdida de las funciones cognitivas después de internaciones prolongadas, lo que nosotros llamamos encefalopatía, o sea, un trastorno neurológico del sistema del cerebro global que causa pérdida de memoria, pérdida de o alteraciones comportamentales, conductuales, trastornos en las funciones del habla o en las funciones de planificación de actividades o de la atención. O sea, una pérdida de capacidades cognitivas vinculado con esto que decíamos, internaciones en CTI prolongadas, los factores de riesgo que la persona ya tienen y estos tres mecanismos del inflamatorio, el de la disminución del oxígeno y el de las probables trombosis. ¿Hay diferencia con las vacunas que se hayan dado o no se hayan dado? En realidad con las vacunas previnieron o previenen los casos más graves, o sea, la posibilidad de tener una enfermedad grave y fallecer, o la posibilidad de tener una enfermedad grave y quedar con una secuela. Las secuelas también, más allá de esta cognitiva que decía, también hay vinculado con el COVID grave, también secuela de la imposibilidad de mover manos y pies, lo que nosotros le llamamos las parecias, cuadriparesias, porque afectan las dos piernas y las dos manos, del crítico, ¿no? Este componente también de una respuesta inflamatoria sistémica muy potente y un cuadro prolongado de CTI genera también pérdida de mucha masa muscular, de alteración de los nervios que llevan digamos, la conducción eléctrica para poder mover los músculos, también cuadriparesia crítica, lo que genera una discapacidad motora en el mediano y largo plazo también. Esos son dos de los cuadros digamos, que se han visto de COVID prolongado severo. Y después tenemos muchos casos de COVID prolongado leves o que no generan un grado de discapacidad de pérdida de autonomía y de pérdida de calidad de vida. Bien, yo no te voy a cambiar de tema porque bueno, veo que también en las redes sos muy activo, pero además has tenido, bueno, cargos en distintos niveles, bueno, en el sindicato médico, entre otras cosas. Ahora no estás, pero ¿qué pasa con, qué mirada tenés sobre la situación que se está viviendo en el CASMU? Sobre esta intervención, esta discusión sobre las garantías. ¿Se llegó tarde? ¿Se llegó mal? ¿Es una buena solución? Bueno, las responsabilidades políticas en el tema CASMU son exclusivamente del gobierno, aunque el presidente no se está haciendo cargo de la situación. El tema CASMU es un tema que viene de largo aliento, pero sin duda que en los últimos años ha tenido una agudización. Llama la atención, sí, que la situación del CASMU desde 2020 es conocida, hay varios informes del 2020 a la fecha, y lo que más llamó la atención es que la información sobre la situación delicadísima del CASMU estaba desde marzo, se pidió que se manejara de una forma secreta y 3 meses después se intima y se acelera un proceso por parte del Poder Ejecutivo que al menos no parece un proceso transparente. Dijiste algo que no cierra. Algo que no cierra, sí, hay algo que no cierra, pero digamos no es por la conspiración, es por el propio manejo que ha hecho el Poder Ejecutivo. Y ahora, encima, el presidente, con los mecanismos legales que ya tiene, él podría perfectamente, entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Economía y Finanzas, habilitar el fideicomiso, y le está pidiendo al Parlamento que lo haga. O sea, el presidente no se está haciendo responsable de la situación, se lava las manos de alguna forma y le pasa al Parlamento la situación y le pasa un cheque en blanco, porque en definitiva, más allá del mal manejo que ha habido de esto para atrás, esto que está haciendo
está haciendo un manejo político de una situación que ya podría haber resuelto. La intervención la resolvió sin desplazamiento de autoridades. Puede haber sido razonable para la circunstancia o no, digamos, eso también lo va a decir el tiempo, pero está pidiendo que el Parlamento se haga cargo de una responsabilidad que tendría que haber tomado él con el Ministerio de Salud Pública, Economía y Finanzas, y un cheque en blanco porque no le pone ninguna contraprestación. ¿Qué pasaría en un futuro gobierno del Frente Amplio en una situación como esta, o incluso con el CASMO, porque esto recién comienza de alguna manera, no se ha votado todavía la garantía y el fideicomiso? Lo que debería suceder es un manejo más serio, más responsable, e interactuando con todos los actores, y evidentemente lo que no puede pasar es la situación que se dio con Casa de Galicia, un proceso desprolijo, poco transparente y donde hubo claros beneficiarios. Eso seguro es lo que hay que evitar que suceda. En los gobiernos de Frente Amplio, más allá de que hubo errores o pasividades en algunas cuestiones, hubo algunos procesos de fusión de empresas, hubo algunos procesos de absorción de una empresa, todo dentro del marco del sistema de salud. No la desprolijidad de lo que sucedió con Casa de Galicia, incluso con empresas beneficiarias. Eso seguro que es lo que no se puede dar. Hay que hacer procesos prolijos en el marco de la ley y con planes de reestructura, acuerdos, escuchando a los usuarios, escuchando a los trabajadores, poniendo una mesa de negociación, situaciones, porque si hay reestructura hay que negociar con todos los actores, pero escuchando a todos los actores y no generando este tipo de conductas como primero declaro esto reservado y después intimo públicamente sin decir agua, ni a los involucrados, ni a los usuarios, ni a los trabajadores. Por lo tanto, lo que seguramente, si hay un gobierno del Frente Amplio, si la ciudadanía así lo determina, hay que ser mucho más serios y mucho más transparentes con procesos donde todos los involucrados se sienten arriba de la mesa a conversar para una solución definitiva. Federico Prevé, muchísimas gracias por estos minutos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nosotros ahora vamos con otros temas, porque ustedes saben que ayer estuvieron recorriendo el Cabildo de Montevideo, la directora de Cultura de la Intendencia y también la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura ante los hallazgos en el subsuelo del Cabildo. María Inés Ovaldía dijo que se van a iniciar investigaciones para determinar la valía del hallazgo y cómo continuarán el trabajo. Se encontró una canaleta, se cambió de lugar, se volvió a encontrar otro resto de otro ducto, también de agua, se volvió a cambiar y finalmente encontramos esto que por ahora parece ser una fuente, falta la confirmación, está con arena por adentro, o sea que no hemos podido bajar a medir su tamaño exacto y su profundidad, pero la concavidad, el tamaño de los ladrillos de más de 40 centímetros nos indica un tiempo que inclusive puede llegar a ser anterior a la construcción de este cabildo. Una fuente para que la ciudad de Montevideo y los vecinos pudieran proveerse de agua potable. El hallazgo obliga a la Intendencia a repensar la ubicación de un ascensor para el Cabildo, que ya va por la cuarta prueba, y por otro lado investigar otros indicios arqueológicos. Y luego empezar a hacer investigaciones en torno a cómo preservar estos espacios, valorarlos, quizás no todos sean valiosos y sea únicamente el espacio de la fuente el que haya que preservar. Esto significa repensar una investigación, conseguir asesoría, y yo sueño con que pase algo parecido a lo que pasa con la Casa de Artigas, que acabamos de inaugurar también en el marco de los 300 años, ¿verdad? Recuperamos la casa natal de Artigas acá en la Ciudad Vieja y ustedes vieron que hay estructuras de hierro que sostienen unos vidrios poderosos que permiten disfrutar de lo que hay en el subsuelo y más abajo. Pensamos algo así. Y de Ciudad Vieja nos vamos a Colón para encontrarnos nuevamente con Juliana Perdomo, que está con una situación vecinal bastante importante. Juliana, bienvenida nuevamente. Pilar, los vuelvo a convocar, pero esta vez desde la zona de Colón, porque vinimos a conversar con los vecinos a propósito de la obra del ferrocarril central, que todavía se sigue realizando y trae algunas dificultades, sobre todo para adultos mayores y también madres con niños de la zona. Y para conocer los detalles de lo que está sucediendo, estamos con uno de los vecinos, con Luis. Muchas gracias por recibirnos. Bueno, contanos qué está sucediendo con la obra que todavía continúa. Mira, el tema que nos preocupa más es el tránsito de lado a lado, o sea, la parte comercial de Colón, que está de este lado,
ha quedado un poco inaccesible para una cantidad de vecinos mayores de edad, de edad avanzada, ¿no? Porque la temática del puente, que se abrió así, ahora te lo voy a mostrar, es casi imposible. Es un puente alto, dificultoso, y la pasada por la vía también es complicada, hasta decirte que a un par de vecinas, una se lastimó, se fracturó un dedo, otra cayó, se hizo un raspón nada más, pero bueno, es peligroso. ¿Le han trasladado planteos al ministerio? Y nosotros hemos tratado de comunicarnos con él. Hemos tenido comunicaciones no por este tema, sino porque de la parte de Ferrocarril Central nos mandan notificaciones por movimientos que hagan, por arreglos que hacen. Ahora tienen cortada toda la calle del costado ahí y nos van notificando. Pero de esto, cuando nosotros quisimos llegar a una conversación con ellos para ver qué podemos hacer con esto, no hemos tenido respuesta. Entonces, bueno, estamos preocupados porque realmente es un tema muy complicado, ¿no? ¿Desde el consorcio le han informado cuándo termina esta parte de la obra? No, nada, no tenemos nada. Tenemos la notificación general, ¿no? De la obra, que cuando se corta una calle, pero de esta parte de acá, que es la que nosotros... Yo después, si vamos para aquel lado, ahora está la feria, van a ver a qué me refiero cuando te digo que esta es la parte más transitada. Primero porque están las escuelas abajo, un par de cuadras más para abajo están las escuelas importantes, tienen muchos alumnos, y por supuesto las madres, las abuelas que traen los chiquilines, se les complica totalmente la pasada por el puente. ¿Cuántas cuadras tienen que desviarse para evitar el puente? Para evitar el puente tiene que caminar hasta aquella esquina, que es una cuadra larga, y otra cuadra larga para acá, ¿no? ¿Qué pasa? Nosotros lo que más nos preocupó fue que en un momento un directivo, no sé si del ministerio, porque yo lo escuché, no lo vi, no sé qué, ni siquiera sé qué canal era el que estaba él haciendo una entrevista. Entonces dijo que la gente tenía que acostumbrarse. Y nos parece que no es cuestión de acostumbrarse, es cuestión de darle la facilidad que más se pueda a la gente, ¿no? Para que esté cómoda, para que no se lastime, porque es riesgoso. Muchísimas gracias, Luis. No, por favor, quisiera mostrarles eso ahí, a ver si lo... Seguramente ahora hagamos imágenes y después le vamos a trasladar a los televidentes. Perfecto, muchas gracias a ustedes. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra del vecino de la zona de Colón. A propósito, les reitero, de esta obra del Ferrocarril Central, que todavía continúa y que trae dificultades para todos los vecinos de la zona, así que seguiremos informando cómo avanza esto desde aquí. Organizaciones sociales se van a movilizar contra el gobierno de Javier Milei en esta marcha de San Cayetano, patrón del pan y del trabajo, que anualmente congrega a fieles argentinos que rezan por mejorar sus condiciones de vida. Durante la marcha de San Cayetano, patrón del pan y del trabajo, que tendrá lugar en Buenos Aires, organizaciones sociales y políticas opositoras al gobierno de Javier Milei se tomarán las calles dando un tinte reivindicativo ante el aumento de las cifras de pobreza. La movilización se dará bajo el lema Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo, según anunció la CGT, Confederación General del Trabajo, la mayor central obrera de Argentina. La marcha, que tendrá inicio en la iglesia de San Cayetano, en el barrio de Liniers, y culminará en la Plaza de Mayo, contará con una inusual presencia de movimientos sociales, organismos de derechos humanos, colectivos sindicales y agrupaciones políticas. Respecto a esta convocatoria, el vocero presidencial Manuel Adorni mostró su rechazo y cuestionó que se entremezcle la política con la fe. El funcionario pidió además respeto por el que acuda a la peregrinación en virtud de su fe, entendiendo que esto es una cuestión independiente a los propósitos de cualquier organización social. Argentina atraviesa una crisis socioeconómica con una inflación que en junio alcanzó el 271,5% anual y un nivel de pobreza sobre el 40%, en un contexto en el que Milei heredó fuertes desequilibrios macroeconómicos, al que aplica fuertes ajustes en busca del equilibrio fiscal.
Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros nos volvemos a reencontrar mañana bien tempranito, con el gusto de siempre, a las 8 de la mañana. Pasen ustedes muy bien, buena jornada.